nos queda una mesa donde la muñeca va a ser importante, va a ser la especialista. Fíjense que están entrando nuestros tres expertos. Damos la bienvenida al doctor Samuel Pajares Cabanillas, que es especialista en cirugía reconstructiva de mano, muñeca y codo, responsable de la unidad de mano y codo, de mano a codo, de la Clínica Universidad de Navarra, Madrid y Pamplona. Más de 15 publicaciones en revistas nacionales e internacionales y más de 85 comunicaciones en congresos y cursos relacionados con la cirugía de mano y microcirugía. Doctor Pajares, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias. También saludamos al doctor Miguel del Cerro, que es jefe del servicio de COT Mutua Gallega desde los años 1991 a 1996, jefe de la unidad de cirugía de la mano del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, los años 97 a 2008, jefe de la unidad de cirugía de la mano del Hospital Beata María Ana de Madrid, de 2008 hasta la actualidad, presidente de la SECMA, la Sociedad Española de Cirugía de la Mano, desde 2013 a 2017, más de 80 publicaciones en capítulos de libros y revistas nacionales e internacionales y más de 100 comunicaciones orales en congresos nacionales e internacionales. Doctor del Cerro, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Y también el señor Rafael Jacón, director de Global Physio ESP, de Clínica Universidad de Navarra. Es responsable de fisioterapia de la unidad miembro superior de la Clínica Universidad de Navarra, sede Madrid 3 ciclos olímpicos como responsable de los servicios médicos de deportes de invierno en Madrid y más de 15 años de experiencia tratando deportistas de alto nivel, sobre todo en el circuito del ATP de tenis, Copa Davis para Colombia. Bienvenidos, señores Jacón, también. Creo que tienen todos ustedes una presentación que van a hacerla desde el atril, desde aquí, y luego entraremos en algunas preguntas también si los oyentes y el público quiere. Empezamos con la presentación del doctor Samuel Pajares. Un aplauso para el doctor Pajares. Muchas gracias. Gracias. No sé si me escuchará. Sí. Bueno, lo primero, dar las gracias a José María Villalón por la invitación a este magnífico congreso y foro, que la verdad es que es espectacular. Nosotros que estamos acostumbrados a asistir a nuestros cursos más científicos, pues nos hemos impresionado de la calidad, el nivel y el desarrollo del mismo. Así que muchas gracias por la invitación y gracias a todos los directivos. Gracias, por supuesto, a Miguel del Cerro, que siempre me acompaña. Es uno de los grandes cirujanos de mano de nuestro país y tengo a bien tenerle como amigo. Y a Rafael Jacome, que es excelente fisioterapeuta que cura a mis pacientes. Y lo sabes. Así que nada, José María cuando nos invitó, bueno, decíamos, ¿qué podemos hablar para poder aportar, ¿no?, en este foro que tenemos? Y se nos ocurrió un concepto, como tenéis en el programa, de lo que es la muñeca abierta. ¿Por qué? Porque es como nos vienen muchos pacientes, ¿no? Y lo sabéis, ¿no? Doctor, tengo la muñeca abierta. Bien porque se lesionó hace años, ha caído. Ese concepto de muñeca abierta, que yo por lo menos cuando empecé mis años me parecía como muy, ¿no?, simplón, ahora me parece que es bastante complejo, porque realmente el paciente nota que está abierta la muñeca, porque se han abierto huesos, hay inestabilidades. Y en torno a eso pretendemos daros unos esbozos de cuando hay una muñeca abierta, hay que pensar siempre como en dos ligamentos importantes de la muñeca y en qué problema se traduce si tenemos esa lesión y no se cura bien en el funcionamiento de la mano o del antebrazo. Empiezo yo con el triangular y luego Miguel del Cerro hablará de manera excelente del ligamento escafolunar. El ligamento triangular, muchos lo sabéis y otros a lo mejor no, pero bueno, es un ligamentito pequeñito, pequeñito, con forma de triángulo en distintos planos que discurre, como veis en esta foto, en esa parte de la muñeca, como entre el radio y el cúbito. Ahí es donde les suele doler. Es fácil explorar, saber que el dolor está ahí porque el paciente lo refiere bastante fácilmente. Lo que pasa es que, bueno, y esto nos pasa a nosotros, la muñeca, y la cortamos. Aquí yo he cortado la muñeca. ¿Por qué cortamos la muñeca? La muñeca es antebrazo. Este concepto es muy importante. Yo tuve suerte que tuve profesores que me pusieron este concepto, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de lesiones en la muñeca, sobre todo el ligamento triangular, hay que pensar en todo el antebrazo. En la muñeca son radio y cúbito, ya lo sabéis, pero el radio y cúbito también son codo. Y es todo el antebrazo. Veis en esta disección anatómica del antebrazo, el radio por arriba y el cúbito por abajo, unidos por una membrana que veis ahí de haces ligamentosos, membrana enterósea, se comporta como una única articulación. Algo parecido, para que entendáis, como la rodilla, que tienen como dos cóndilos para dos surcos que hay en la tibia y hace un movimiento de rodamiento de flexoextensión. El antebrazo es algo parecido, el radio gira sobre el cúbito en dos articulaciones que son la misma pero como divididas, ¿no? La radiocubital distal, la muñeca, y la radiocubital proximal, el codo. Y en la radiocubital distal tenemos el ligamento triangular, que es el elemento ligamentoso más importante de la estabilidad del antebrazo. Es una articulación que, como todas, tiene unos elementos óseos, otros ligamentosos y otros tendinosos.
Elementos óseos es fácil, es una articulación de dos huesos. El radio, que ofrece lo que llamamos la superficie articular del radio, lo llamamos escotadura sigmoidea, y el cúbito ofrece la cabeza del cúbito. Es paradójico que siendo solamente dos huesos encajen tan mal. Hay estudios anatómicos y se han establecido como 4 tipos de superficies articulares, como veis aquí, y la mayor parte de ellos, la escotadura del radio ofrece siempre una carilla articular plana sobre una cabeza del cúbito que es semiesférica. Podéis entender que eso es inestable, no encaja bien. Deberíamos tener una semiesfera con un semicuenco, por así decirlo. Ya, como veis, per se es una articulación inestable. Los elementos ligamentosos, por lo tanto, son importantísimos. Cada vez que en el cuerpo humano tenemos una articulación que es inestable óseo, necesitamos una cobertura ligamentosa muy importante. Y de ahí la importancia del fibrocartílago triangular. También la membrana interósea, y sería otro capítulo aparte, tiene algún tipo de elemento estabilizador, pero de eso no lo haremos. El ligamento triangular, nosotros llamamos el complejo del fibrocartílago triangular. Complejo, ¿por qué? Porque es muy complejo, ¿no? Es difícil definirlo. Para que os quedéis un poquito con el puntero. Con los elementos más importantes, pensad que tiene, como lo veis ahí, un menisco homólogo, eso es como el menisco de la rodilla, que sirve para amortiguar el choque que hay entre el cúbito y los huesecillos del carpo, menisco. Luego tiene una parte y dos partes estabilizadoras. Los ligamentos unocarpales o cúbito-carpales que unen el cúbito con el carpo. Y luego ligamentos radiocubitales, que unen el radio con el cúbito, que son los más importantes en la estabilidad de esta articulación radiocubital distal. Hay 2 tipos de ligamentos ya en disecciones anatómicas, superficiales y profundos. Quedaros con que los profundos foveales son los más importantes, son los que van del radio a la profundidad o fobia del cúbito. Y estos son los que definen que una lesión ligamentosa de inestabilidad radiocubital. Por supuesto, y cada vez se sabe más y se entiende esto, sobre todo desde el punto de vista fisioterápico, esta articulación tiene unos elementos tendinosos estabilizadores muy, muy importantes que conviene conocer. El pronador cuadrátero, que es un músculo con una forma cuadrangular que une cúbito y radio y prona la muñeca o el antebrazo, y el más importante, el extensor calpindaris, que llamamos nosotros, o el tendón cubital anterior. Es un tendón que cruza la muñeca en la parte por encima de la cabeza del cúbito y es el techo de la articulación y es que se encarga de una manera dinámica estabilizar la articulación cuando es inestable. Por lo tanto, fijaros, es una articulación que es muy compleja entenderla, que es inestable en sí misma y que tiene dos funciones: girar el antebrazo, fijaros, ni más ni menos, y cargar. Y ahora os explico un poquito lo de cargar. La biomecánica es sencilla, este dibujo es muy ilustrativo. En la cabeza del cúbito es como un señor musculoso que soporta el antebrazo y el radio oscila y se mueve sobre el cúbito. Se mueve y transmite las cargas. La rotación es de 150 a 180 grados y se sabe que la máxima estabilidad del antebrazo es en lo que decimos en pronosupinación intermedia. Ni supinación máxima ni pronación máxima. Los movimientos son complejos, no solamente es el giro, que es el más importante, pronosupinación o giro, pero también cuando movemos la muñeca, y hay que interpretarlo bien desde el punto de vista médico, tenemos un movimiento de oscilación torsopalmar, es decir, de que el cúbito y el radio se trasladan en este plano, de pistoneo, de que el radio migra un poquito hacia arriba al codo y luego migra distal según pronosupinamos, y de traslación lateral de apertura, sobre todo con el triangular, se rompe y el radio y el cúbito se abren. Pero sobre todo, esto es lo más importante desde mi punto de vista, y este dibujo de un artículo de Luis Secker, un gran maestro nuestro, es muy importante y entenderemos la analogía. En este soldado, la cadera soporta carga y todos sabemos que la cadera carga. Oye, pues lleva una espada que pesa mucho y al soportar la espada carga. Por lo tanto, el antebrazo, el miembro superior, carga. Por favor, quedaros con ese concepto. No solamente mueve, sino que carga porque cogemos pesos. Este dibujo es ilustrativo, cogemos pesos, esas cargas, esa energía va por el radio y va a la cabeza del cúbito. Cuando cogemos peso tenemos un músculo que es el braquial anterior que tira hacia arriba y hay una máxima compresión en la articulación radiocubital distal y en ese pequeño cartílago que hemos definido. Por lo tanto, fijaros cómo en una pequeñísima articulación, milímetros, soportamos tanto peso. Con lo cual es importantísimo salvar, como decía Luis Secker, salvar el ligamento triangular. Hay que tratarlo bien, repararlo, reconstruirlo, o si ya es imposible hacer este tipo de cosas, protetizarlo u otro tipo de procedimientos. Y ya acabo para enseñaros un poquito en nuestro día a día. Esto es una imagen artroscópica para que veáis cómo es una rotura de desinserción. Ese ganchito somos nosotros, imaginaros, nos metemos por debajo el cúbito y levantamos. No deberíamos poder levantar el ligamento triangular y ahí lo levantamos. Cuando vemos una lesión en el ligamento triangular, y hoy en día con los medios artroscópicos que son tan magníficos en dar poca morbilidad, pues procedemos a terapia artroscópica con anclajes, con distintas técnicas que no conviene hablar hoy, pero esto es un ejemplo, en un vídeo súper rápido, como con una serie de alambres y suturas conseguimos con incisiones de milímetros hacer suturas
para sujetar el ligamento triangular a esa fobia, a esa cabeza de cúbito para que quede estable y para que la articulación radiocubital quede estable, el antebrazo quede estable y no tengamos problemas en el futuro. Respecto al posoperatorio, esto es un poquito dispar. Se siguen haciendo inmovilizaciones, claro. Reparamos un ligamento que gira el antebrazo, hay que inmovilizar el antebrazo. Eso es un pesar para nosotros. Pero cada vez más estamos en estudios para suturar, para que repare el ligamento y empezar a mover pronto, sobre todo para el deportista que nos pide al día siguiente competir. Y hay técnicas quirúrgicas que se puede conseguir este tipo de desarrollo. Y nada más. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pajares, muy amable. Ahora veamos qué nos cuenta el doctor del Cerro. Le cambiamos la presentación en un momento, mi compañera Cristina se lo hace. Al doctor Miguel del Cerro. Y luego terminamos con el señor Jacome o Jacome. Jacome. Ni lo uno ni lo otro, Jacome. Siempre a la cama no tira sin saber una cosa más. En un instante. Cuando usted quiera, doctor del Cerro. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia, sobre todo. Soy el doctor del Cerro, de la Unidad de Cirugía de Mano del Hospital Beata. Voy a hablar de las inestabilidades de muñeca y concretamente de una lesión muy importante en los deportistas, que es la lesión del ligamento escafolunar. Vamos a hablar de lo que es una muñeca, porque realmente la muñeca es una unidad funcional. A mí no me gusta hablar de inestabilidades carpianas, debemos hablar de inestabilidades de muñeca. ¿Por qué? Porque el carpo es esto. El carpo son 8 huesos, cuando realmente no podemos olvidarnos que la muñeca, el cúbito y el radio y la base de los metacarpianos tienen un movimiento muy complejo para la estructura de los huesos y las uniones. Si queremos tratar un paciente por una enfermedad, por una lesión, perdón, si esa lesión la queremos conocer bien, tendremos que saber la movilidad de esa articulación y sobre todo la anatomía de esa articulación. Vamos a repasar un poquito rápidamente eso, aunque ya se conozca. El carpo, lo que es la muñeca, el carpo en sí tiene los siguientes huesos. Uno es el escafoides, lo sabéis, el otro es el semilunar, el otro es el piramidal y el otro es el pisiforme. Todos estos 4 huesos forman la fila proximal del carpo. Si seguimos viendo los huesos de la muñeca, tenemos en la fila distal el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso, y esos forman la fila distal del carpo. Perdón, este carpo tiene unas uniones ligamentosas entre los huesos en sí, que son los ligamentos intrínsecos, y unas uniones ligamentosas de los huesos del carpo al cúbito y al radio. La fila proximal y distal tienen esas uniones y vamos a verlos rápidamente cómo son esas uniones. Tenemos que hay unos ligamentos extrínsecos, los vamos a ver tanto volar como dorsal, que son los siguientes a nivel volar o palmar. Pues tenemos el radio escafoideo, el radio lunar largo, el radio lunar corto, el complejo cúbito carpiano, cúbito lunar y cúbito triquetral, y el famoso o conocido ligamento en deltoidea, en posición deltoidea o nube invertida, que tiene 2 componentes. Un componente ulno hueso grande y otro radio escafolunar. A nivel dorsal, ligamento extrínseco, es decir, que se una al radio, solamente tenemos el radio piramidal dorsal, tan importante en los desplazamientos cubitales del carpo, pero eso más es para la mano reumática, es otro problema. A nivel volar, los ligamentos intrínsecos son mucho más conocidos. A nivel volar y dorsal tenemos el escafolunar, del que vamos a hablar bastante a continuación, también a nivel volar y dorsal el luno piramidal, también tenemos a nivel volar un ligamento muy importante en las inestabilidades mediocarpianas, que es el ligamento arcuato, con sus 2 componentes, el pirámido grande y pirámido ganchoso. También tenemos los 2 ligamentos que unen, que son refuerzos del escafolunar, que unen el escafoides al grande y al trapecio. A nivel dorsal tenemos el intercarpiano dorsal, también ligamento secundario en el escafolunar, y los 2 ligamentos que unen el hueso grande a sus huesos vecinos. Todo esto queda muy bonito, es un dibujo muy bonito, y dice, bueno, pues mira, que parece que muy didáctico, pero realmente abres una muñeca, miras un carpo y lo que encuentras no se parece tanto a la realidad. Es muy difícil distinguir las lesiones y también muchas veces es muy difícil distinguir los ligamentos. En esta preparación tenemos el número 1, que es el número 2, que es el radiopiramidal dorsal, que lo veíamos antes, y el número 1, que es el intercarpiano dorsal. Es más difícil de distinguir, vuelvo a decir, el dibujo es muy bonito, muy didáctico, pero la realidad cambia. ¿Pero dónde se mueven? ¿Por dónde se efectúa el movimiento? Hemos dicho que hay que conocer movimiento y anatomía. Pues estas estructuras cóncavas y convexas delimitan 2 superficies de movilidad, que son la interlínea radiocarpiana y la interlínea mediocarpiana. ¿Y qué movilidad producen? Pues exactamente esta. Si tenemos este estudio dinámico 3D en que vemos la movilidad del carpo, vemos que el carpo no solo es flexión-extensión, sino desviación radial y cubital.
Está muy de moda lo que llaman el movimiento del dart throwing, el lanzador de dardos, que no es más que un movimiento, que lo están viendo ahí, de extensión radial, extensión dorsal, desviación radial, desviación cubital y flexión. Ese movimiento es el movimiento más fisiológico de la muñeca porque actúan las dos interlíneas que hemos dicho, tanto la radiocarpiana, que aquí tenemos sus elementos, como la mediocarpiana, que aquí tenemos sus elementos. Y de todos estos ligamentos y movimientos, ¿cuál es el principal y el que más afecta al deportista y al que no es deportista? La principal lesión y la que más nos preocupa en el carpo, indudablemente la lesión del ligamento escafolunar, que aquí lo dibujamos con sus tres porciones, una porción dorsal, una porción palmar y una porción volar. Esos tienen el mismo tipo de colágeno, pero distinta orientación de las fibras. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia de las distintas porciones es diferente. La más importante, con diferencia, es la zona dorsal. ¿Y qué ocurre cuando se rompe el ligamento escafolunar? Si tenemos el ligamento escafolunar, el escafoides queda a su aire, queda unido a la fila distal, queda unido por los ligamentos que hemos descrito antes y pasa a ser un hueso de la fila distal. ¿Y qué le pasa al escafoides? Pues que se flexiona, hace un movimiento de pronación y el semilunar, al estar libre, hace un movimiento de extensión. Y todo ese movimiento de flexión, pronación del escafoides, ¿qué consecuencia lleva? Pues lleva una consecuencia de desplazamiento dorsal. El desplazamiento dorsal hace que aumente el roce del escafoides con el radio, sobre todo en su zona dorsal, y empieza a producirse una artropatía radiocarpiana. Es decir, el responsable de esa lesión artrósica por excesivo movimiento del carpo es el escafoides, que está, como dicen los chavales, un poco a su bola dentro de la articulación. Eso se ha estudiado mucho y se ha definido que esa muñeca, si no hacemos nada, evolucionará de tres maneras, evolucionará en varias fases. Y se ha definido como lo que llamamos muñeca SLAC, que es el acrónimo de colapso avanzado del escafolunar, que es Scapholunate Advanced Collapse. Entonces, esta muñeca SLAC, en una primera fase, vemos que aumenta el roce del escafoides con el dorso del radio, hablamos de un SLAC 1, que es una artrosis dorsoradial. Sigue avanzando el proceso, llamamos a una fase SLAC 2, donde ya hay un roce mucho más de toda la superficie articular del radio con el escafoides y es una artrosis radioescafoidea. Y si sigue avanzando, ya tenemos una lesión mediocarpiana evidente, una artrosis de muñeca evidente y es una SLAC 3, que es una artrosis mediocarpiana. Algunos autores hablan de un SLAC 4, pero esto se describe inicialmente con tres fases y es lo que vemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tengamos una lesión del escafolunar, lo que tenemos que evitar, tanto en el deportista como en la persona activa, es que esto acabe en una artrosis de muñeca por esa lesión. Es decir, que este movimiento tan bonito de desviación radial extensión, desviación cubital flexión en una carpo normal se cambia totalmente. ¿Se ve la flecha? No. Bueno, cambia totalmente y ahí vemos cómo hay una separación escafolunar, cómo al pasar de desviación cubital a radial hay un resalte y cómo roza con la estiloide radial y con el dorso el escafoides. Esto es una muñeca con una rotura del escafolunar que acabará en una artrosis de muñeca seguro. Ejemplos, pues tenemos un ejemplo de un deportista muy amigo mío, ya se ha retirado, un ejemplo muy desgraciado porque tuvo esta fractura de muñeca sin desplazar, no se le apreció esa separación escafolunar, lo vimos en urgencias, le pusimos una escayola, 5 semanas, luego rehabilitación, pasan los años y al cabo de 5 años me viene y dice: Miguel, a mí me sigue doliendo la muñeca. Le hago una radiografía y me encuentro esto. Tiene una artrosis radiocarpiana, está retirado del deporte y me sigue hablando, por lo menos eso es un detalle por su parte. Tiene una artrosis radiocarpiana con un semilunar en bici, afectación de la mediocarpiana, una muñeca, la verdad que un desastre por no haber tratado una lesión del escafolunar. Hablamos del diagnóstico y del tratamiento muy poquito, porque eso prefiero que sean preguntas. Luego, ¿el diagnóstico cómo lo hacemos? Pues el diagnóstico tiene una clínica. ¿Qué clínica va a tener un señor que le duele la muñeca? Lo que ha dicho Samuel. Oiga, tengo abierta la muñeca. Normalmente te dicen, tengo chasquidos y dolor. Le exploras, hay una serie de maniobras exploratorias que las podemos hablar luego, que en eso no me quiero extender, y haces pruebas complementarias. Raro es el paciente que no se lleve un estudio radiológico, una resonancia, para poder orientar el diagnóstico, pero hay que tener en cuenta que el gold estándar de un diagnóstico de una lesión escafolunar es la artroscopia de muñeca. Si tenemos una lesión como la de arriba, ahí vemos, no tengo puntero, pero vamos, se va a ver bien, cómo hay un escalón. Ese escalón, la parte distal es el escafoides. Aquí tenemos el semilunar. Hay un escalón escafolunar
lunar, si metemos un ganchito, vemos que el escafoides lo movemos y ese ganchito lo podemos meter en ese espacio escafolunar que no debía existir, porque si funciona el escafolunar, eso no debe entrar el ganchito, y ahí vemos, cambiando la óptica, cómo hay una separación, una diástesis escafolunar evidente. El tratamiento, pues tampoco voy a hablar de tratamiento porque prefiero que sea luego en las preguntas. Normalmente el tratamiento es abierto o es con apoyo artroscópico. Hay tratamientos ahí para aburrir. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes muchos tratamientos, una patología, es porque ninguno funciona. Eso es así, por mucho que hagamos y estudiamos. Nosotros, aprovechando la pandemia, nos fuimos al Departamento de Anatomía del doctor Sañudo en Madrid y a la IBV de Valencia, al Instituto Biomecánico. Hicimos un trabajo biomecánico que consistía en el estudio de los distintos movimientos del hueso del carpo en función de la tracción y en función del tratamiento quirúrgico. Analizamos los distintos tratamientos e ideamos uno, que esto es un poco decir, he venido a hablar de mi libro. No, esto es un trabajo que publicamos el mes pasado, que es solo el trabajo anatómico y el trabajo en algunos pacientes que ya lo hemos usado. El trabajo biomecánico no lo hemos publicado porque lo hablamos en la SEGMA el mes que viene y es uno de las charlas que vamos a llevar. Y yo con esto termino en la charla del escafolunar, quedo pendiente de sus preguntas. Muchas gracias a todos. Completa la terna el señor Jácome. Cambiamos la presentación. Luego veremos qué tiempo nos queda para las preguntas. Bueno, llegando a su fin, yo creo que soy el último. No quiero empezar sin agradecer la invitación del doctor Villalón y, por supuesto, a la Fundación Atlético de Madrid y a OAFI, el Comité Olímpico Español, por hacer posible estos encuentros. Poco que decir después de las magníficas charlas de las eminencias doctor Pajares y doctor del Cerro. Entonces, a mí me gustaría compartir con ustedes, ya que soy el último del día, unas reflexiones personales para hacerles pensar desde el punto de vista de la especialización en fisioterapia, ¿sí? Entonces, tenemos un mensaje claro después de proteger una muñeca, que es una unidad funcional muy compleja. Si en casi todos los foros especializados debatimos sobre rodilla, ni se imaginan ustedes sobre muñeca, que aún encima es muy necesaria. Cuando les pasa algo, no todos tenemos un tío que se llame Tony, como tuvo Rafa Nadal, para decirle que cambiemos de mano de raqueta para hacernos ganadores. Entonces, hay que hacerle caso porque, como apuntaba el doctor Pajares, es una muñeca de carga muy importante y muy sobredemandada en el día a día. Entonces, ese mensaje claro de que hay que proteger avanzando después de una reparación, ¿sí? Entonces, una de mis primeras reflexiones es que los que tenemos la suerte de haber vivido en primera persona el deporte de élite y ahora estar más ayudándoles cuando pasa algo, es decir, cuando necesitan alguna cirugía, nuestros deportistas, tenemos que conocer cada técnica quirúrgica, la variabilidad que hay en función de cada profesional o de cada lesión. Los médicos normalmente tienen poco tiempo para escribir informes y es nuestra responsabilidad intentar acudir a quirófano, ver realmente qué lesión tenía y cómo se repara, porque eso va a marcar el éxito inmediato, y mucho más en el mundo del deporte, cuando realmente todo el mundo tiene prisa por volver cuanto antes. La biología es lo que es, pero si tenemos claro lo que hacen y lo que podemos aportar nosotros, claramente el pronóstico será diferente. En la primera de las lesiones, que apuntaba el doctor Pajares, tiene una técnica propia en la que hace un tight rope al tercer metacarpiano, y nos permite empezar a mover desde el día siguiente prácticamente de la operación y no convertirnos en una unidad funcional, si alguno de ustedes ha tenido esta lesión o conoce a alguien, en auténticos Playmobiles, con un bloqueo de muñeca que nos va a provocar incluso una rigidez. Entonces, protegemos avanzando, con garantía, incluso hasta 30 grados de extensión. Entonces, claramente, ser honestos con nosotros mismos, empezar cuanto antes, no improvisar y respetar el tiempo biológico. Esto lo define muy bien esta imagen sacada de contexto, que no tiene nada que ver, en la que la presión social, mediática y de sponsors, podemos ver ahí al fisio que está por detrás diciendo, oye, date prisa que hay que salir, que esto lo tenemos, ¿no? El míster también, oye, vamos, que no vamos, pero gracias a Dios tenemos la figura ahí, en este caso el doctor Villalón, que respeta el tiempo biológico y dice, tú quieto, para allá, que no estás preparado. Entonces, en deporte élite los milagros no existen, tienen más tiempos que nosotros para curarnos a lo largo del día, pero la biología es la misma para todo el mundo.
¿Sí? La segunda de mis reflexiones es que claramente debemos diferenciar lo que es normal de lo que no es normal. Entonces, en el cuerpo todo se mueve de una determinada manera que debemos respetar, sobre todo nosotros, para que no vayamos contra natura. Me explico. Si ustedes estiran los dedos de la mano y los cierran, es muy curioso que juntos, cuando se flexionan y se separan de manera automática. Esto se ve mucho más claro con una rodilla, de tal manera que yo si la flexiono, el talón tiene tendencia a dirigirse al pliegue interglúteo. Y eso es porque hay unos movimientos íntimos articulares pasivos que nosotros como fisioterapeutas tenemos que reproducir en nuestra terapia manual, que es casi siempre en lo que fallamos cuando intentamos hacer de más pronto e intentar mover articulaciones como bisagras. Entonces, conozcamos cómo se mueven las cosas, respetémoslas y mucho más en muñecas complejas, si se ve el vídeo también, como apuntaba el doctor del Cerro, en la que más o menos lo describimos como si fuera un lanzamiento de un dardo, que es lo más complejo para la articulación. Entonces, con las desviaciones radiales, el carpo se va a flexión y el escafoides pues arrastra en flexión también al semilunar y al piramidal. En desviación, como veremos aquí, cubital, el carpo pues se va a extensión y el escafoides arrastra también en extensión al semilunar y al piramidal. Y bueno, pues esto es un detalle muy importante a la hora de tener éxito, sobre todo en el posoperatorio inmediato, para evitar una mayor inflamación y otro tipo de complejidades. Claramente, en la primera de las ligamentoplastias que apuntaba el doctor del Cerro, pues el escafoides hace un movimiento complejo de traslación dorsal que hay que conocer. En esta proyección axial, en una resonancia, vemos claramente cómo la muñeca está en pronación, el radio tiene tendencia a dirigirse a volar y vemos un poco el tendón del extensor cubital ulnar subluxado. Y si respetamos, insisto, esta serie de normas básicas, tendremos éxito y garantía. Tercera de las reflexiones, pues a mí casi la que más me gusta. Entonces, todo en el cuerpo pasa por algo. Cuando no tenemos un agente traumático de menor o mayor energía, es decir, tenemos un accidente deportivo, todo en el cuerpo se manifiesta de una manera sintomática que debemos y tenemos la responsabilidad de identificar y tratar convenientemente. ¿Sí? En el caso de la muñeca abierta, realmente hay una separación de dos huesos que el deportista o el paciente cotidiano refiere diciendo, oye, pues nosotros decimos tienes una disfunción cinemática porque él nos cuenta que empieza a haber chasquidos en la muñeca. Es una disfunción cinemática, ¿sí? Y también hay una disfunción cinética de carga porque el paciente o el deportista tiene pérdida de fuerza. Y eso se convierte en una sintomatología trasladada a una inestabilidad que si a tiempo hacemos un programa muy facilito de 2 ejercicios que vamos a ver, bien hayamos operado al paciente o de manera preventiva, si cogemos el deportista a tiempo, que eso es importante, ¿no? Pues también sugerimos éxito. Cuarta y última, para los que nos dedicamos a la cirugía, pues a los pacientes les recomendamos que elijan al que más caso similar al suyo hagan, ¿sí? Que nosotros podemos ser mejores o peores, pero que necesitamos su implicación activa. Hay que educar a los pacientes para que entiendan el proceso. Evitemos que se conviertan en Playmobiles, insisto, y tengan o no más tiempo durante el día, algo tienen que hacer para no depender ni de la magia de los cirujanos ni de lo poco que podemos aportar el fisioterapeuta durante 10 o 20 minutos. Para terminar, pues bueno, insistir en el manejo biológico, respetando siempre los tiempos de cicatrización y, claramente, protejamos avanzando. Si tenemos la suerte de tratar pacientes como lo de las eminencias que tenemos aquí, nos van a dejar con conocimiento mover desde el principio. Vamos a intentar establecer con criterio un protocolo descrito por nuestra compañera, la profesora Mendiola Garay, para potenciar 2 músculos que son los grandes amigos, primos y hermanos de función, de, en este caso, el ligamento escafo-semilunar, adductor pollicis longus y extensor capirradiales. 2 ejercicios muy simples que llamamos estímulos biológicos activos y movilidad pasiva por parte del fisio. En el caso de la ligamentoplastia escafo-semilunar, tengamos precaución por lo menos hasta 30 grados tolerables de extensión de muñeca y en el caso de la sutura del ligamento triangular, proteger siempre y evitar pronosupinación. Esa sería la primera fase. La segunda, a partir de la segunda semana, aquí vemos cómo claramente lo que les hacía referencia antes, cuando tenemos una rotura del escafo semilunar, pues hay 2 huesos que se separan y eso podría considerarse el principio del fin
si no tenemos un plan objetivo de estabilización dinámica. Vemos claramente por la acción del ECU, que es un músculo que siempre hay que relajar, se separan los huesos y si trabajamos el extensor carpi radialis, pues tienen tendencia a juntarse. De la segunda a la cuarta semana, lo más importante es que el paciente empiece a trabajar de manera activa y automatice el rango articular que nosotros conseguimos en consulta. A partir de la cuarta, sexta semana empezará un fortalecimiento específico. Los deportistas que son manuales, pues que utilizan la mano evidentemente para su deporte, podremos empezar a trabajar sombras o con algún tipo de ferulización o vendaje específico, ir progresando y con una férula o ortesis un poquito más rígida, a los que no son manuales, pues dejarles incluso que entrenen, como es el caso de los futbolistas. Lo que tenemos claro es que el principio del fin del atleta nos da miedo cuando hay una rotura. Estaríamos muy condicionados cuando no respetamos, insisto, los periodos biológicos de cicatrización y, pues bueno, tengamos en cuenta esos detalles. Respetemos lo que hagamos, sobre todo la biología, divirtámonos con lo que hacemos y escuchemos a los cirujanos trabajando en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jácome. Veo que se lo pasan bien, ¿eh? Sí, veo que se lo pasan bien. ¿Alguna preguntita para estos caballeros? ¿Me permiten que les haga un par de preguntas? Me han prometido que me van a responder muy rápido. ¿Cómo se sabe que un ligamento falla? ¿La resonancia se va a ver siempre o no? Doctor Osor. ¿Funciona? Ahora le abren desde arriba el micrófono, si no le paso el mío. Hay una frase que dice, fallas más que una resonancia. O sea, que hay una frase que dice, fallas más que una resonancia. Entonces, la resonancia, hombre, los radiólogos son los que tenemos y muchos son muy buenos y te orientan. Muchas veces vas a verlos, pero no es la primera vez, y eso le ha pasado al doctor Pajares y nos ha pasado a todos, que no coincide el diagnóstico anatómico que haces en una artroscopia con el que coincide con la resonancia. Y dice, oye, esto decía que estaba íntegro y mira cómo está. Eso lo hemos visto en quirófano 1000 veces. Nos fiamos de la clínica y de la exploración. ¿Está de acuerdo? Vamos a ver. Bueno, usted tiene micrófono. ¿Y se me oye? Ah, sí. Bien. Sí, efectivamente. Y además, en la muñeca, comparado con la rodilla, hombro, son ligamentos milimétricos y están demostrados por estudios que lesiones submilimétricas no se capturan, ¿verdad? Casi más hacemos casos a signos indirectos de la resonancia magnética que al directo. Y otro matiz, las lesiones ligamentosas se rompen, un ligamento intenta cicatrizar biológicamente y genera un ligamento aberrante que no es funcional. El ligamento está en la resonancia magnética, parece íntegro, pero no es funcional. También nos puede engañar. Así que exploración. Absolutamente. Nosotros tenemos que tratar pacientes, no imágenes. Digo, esto es interesante porque de muñeca hemos hablado muy poco, doctor Vergés, en todos los años que llevamos, y me parece muy interesante tenerlo también como documento importante para el historial, ¿no? ¿Cuándo se operan estas lesiones? ¿De qué depende? Empiezo por usted, señor Jácome. Casi prefiero que empiecen los cirujanos, que son los que operan, si le parece, caballero. Le parece bien. Empieza Miguel. Mira, muchas veces hay una, que lo decimos mucho, una indicación quirúrgica que siente el paciente. Sí. Porque a veces decimos, puede ser una rotura parcial, vamos a mandarle a fisio, vamos a enseñarle ejercicios y tal cual. Y hay paciente que te dice, ¿quiere hacer algo que esto me sigue molestando? Y es cierto. Entonces, nosotros, cuando es sintomático, le impide realizar sus actividades de la vida diaria y no le hemos mejorado con un tratamiento que no sea quirúrgico, sentamos la indicación quirúrgica. Pero de entrada, a un señor que sospechaba y dice, ¡hala, a quirófano! No, eso sí que no. Doctor Pajares. Yo creo que hay que tratar los síntomas que tiene el paciente, que si no mejora es quirúrgico, y prevenir lesiones de la muñeca en el futuro. Por lo tanto, yo diría que en el paciente joven, y gracias a hoy en día a las técnicas quirúrgicas artroscópicas de mejor rendimiento y menos morbilidad, el paciente joven yo lo operaría siempre o casi siempre para quitarle síntomas y evitar problemas de artropatía. Pacientes de mediana edad es distinto. Si no tiene síntomas, muchas veces no operamos, pero que sepa que esa muñeca puede acabar como acabe, ¿no? Entonces, sopesar. Ya han hablado los cirujanos. Exacto. Bueno, es una pregunta difícil de responder. Yo creo que, haciendo referencia a que tiene que haber clínica, porque el paciente siempre nos dice, tengo la muñeca abierta, pierdo función, pierdo fuerza. Si conseguimos que entienda que con su implicación podemos crear estabilidad dinámica gracias a unos ejercicios de fortalecimiento de esos músculos que claramente van a favor de la lesión estructural que tiene, hay que replantearse
qué deporte hace, qué sobresolicitación puede tener, en qué momento estamos de la temporada y luego pues, establecer ahí criterio entre todos los actores, familiares, servicios médicos y demás. Difícil. Iba ahí en esa línea del Tony Nadal de turno, ¿no? O el entrenador del equipo de balonmano, de baloncesto, donde la muñeca es importante, o el esquí, en el que también trabaja el señor Jacome. Dice, oye, es que, vale, tenemos este problema de la muñeca abierta, pero es que estamos acabando la temporada, es que nos quedan 4 partidos, es que nos quedan 2 torneos. Oye, ¿aguantamos, forzamos o hay que parar? ¿Quién? Venga. Pues coste-beneficio. O sea, todo depende de cada deportista. O sea, todos estamos acostumbrados a hacer... casi siempre contamos los éxitos, pero muchas veces lo que no hemos hecho bien. Y claramente el deporte de élite es un atentado biomecánico y nos obligan las exigencias a hacer cosas que, bueno, se pueden justificar y que los deportistas entienden para preservar el éxito inminente ante una final, un partido importante, lo que sea. Pero claro, realmente, ¿dónde nos lleva esto cuando el coste es mayor? Entonces, yo ahí tengo un símil muy importante en el que es muy afín a decir, oye, pues la fisioterapia de supervivencia que todos hacemos cuando estamos a pie de campo, de pista, con la supervisión de un buen médico, funciona para sacar adelante ese momento, pero realmente la evidencia dice otra cosa. Entonces, oye, sí, pero... Sí, aquí se ha dicho hoy, ¿no? El futbolista que se le dice, oye, cuidado, que tienes un problema. El futbolista dice, bueno, cuando me retire ya me pones la prótesis o lo que haga falta. Imagino que aquí es un poco lo mismo. El deportista es egoísta y quiere ganar el US Open, por ejemplo, el final de temporada, o el último partido para ser campeón de la Liga de balonmano, por ejemplo, ¿no, doctor del Cerro? Yo creo que hay 2 situaciones en el mundo nuestro que forzamos un poco las indicaciones, que no forzar no es que sean incorrectas, que son correctas, que es el mundo del deporte de élite y el mundo laboral. Evitando gastos, es decir, a un señor a recuperarle cuanto antes y a otros por un motivo que es el deporte de élite o por otro motivo que es el mundo laboral. No es lo mismo que yo tenga un escafoide roto y me da lo mismo y dice, bueno, me estás sin desplazar, vamos a ponerte una escalerita 3 meses, que se lo digas a un deportista de élite, porque como nacido del mundo te dirá, perdona, me pones un tornillo, pero ya. Y es así. Y el mundo laboral en ese aspecto es muy parecido. ¿Es incorrecto? No, no es incorrecto. ¿Es forzarlo? Depende de lo que ha dicho Rafa, situaciones personales y situaciones deportivas. Doctor Pajares. Bueno, todo está dicho. Yo creo que el paciente deportista de élite es muy complejo. Hay que como negociar, ¿no? Tienes al paciente delante, tienes a su familia, tienes al representante, tienes al club y bueno, hay que tomar una decisión conjunta. Yo lo único que la reflexión es que el cirujano siempre tiene que pensar que el protagonista es el paciente y su lesión. Y por lo menos ser sinceros. Decir que esa lesión, si fuerza, se puede ir a la porra. Oye, y si fuerza, yo también forzaréis, lo digo. Yo si me dedicara a esto, yo tiraría para adelante. Pero que lo sepa, no podemos mentir al paciente. Hay que decir su lesión y la recuperación y posibles complicaciones. Por un título no te pierdas una carrera, ¿no? Sería así. Absolutamente, sí, sí. O sea, todos hemos vivido casos en primera persona de deportistas que se arrepentirían de esa decisión que tomaron a tiempo para intentar lo que dices, buscar un resultado inmediato, pero bueno, todo lo que sale en redes no es cierto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Atentado biomecánico, ha dicho el señor Jacome. Muchísimas gracias, caballeros. Ha sido un placer tener con nosotros el doctor del Cerro, el doctor Pajares, el señor Jacome.